presentás un estudio que da cuenta de la conexión que hay entre la situación de pobreza y las condiciones de educación, las oportunidades educativas en el país. Sí, básicamente el análisis parte de lo que tiene que ver la interrelación con estas cuestiones, en este caso la pobreza educativa y la pobreza de aprendizajes. La primera alude a años de educación que necesita tener una persona adulta para no estar en la pobreza monetaria, lo que claramente está dejando a la vista la importancia de la educación, que lo solemos decir siempre es transformador en nuestro país. Mientras que la pobreza de aprendizaje se concentra en los niños y en las niñas que están por completar la educación primaria y no tienen capacidades básicas como por ejemplo la lectura, como por ejemplo el cálculo, de acuerdo a los estándares establecidos en el marco de la educación. Vamos a ver si ahora es mejor la calidad de la comunicación con Jorge. Jorge, ¿nos escucha? Hola, sí, yo los escucho perfectamente bien y estaba escuchando cuando se cortó la comunicación. Bueno. Ahora estoy en un lugar donde quizás la señal es mejor. Sí, lo estamos recibiendo mucho mejor, Jorge. Perfecto, perfecto. Lo que decía es como conclusión general del estudio, la conexión que hay entre esta pobreza de aprendizaje, porque uno puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver con la economía que hoy una niña o un niño no alcance las capacidades básicas en lectura y cálculo? Una niña o un niño de 11 años que ya tendrían que tener incorporadas esas capacidades. Y la pregunta que nos hacemos y que tratamos de responder en el informe es las posibilidades que tienen esas niñas y niños que hoy tienen 11 años de ingresar al mercado laboral y en una situación hipotética de crecimiento económico, que es la principal antídoto para la pobreza, ¿qué oportunidades van a tener esas niñas y niños de integrarse a ese sistema económico de una manera productiva, generar ingresos propios y así poder salir de la pobreza económica? Y ahí es donde tenemos, uno puede pensar en igualdad de oportunidades o en desigualdad de oportunidades. Los resultados que nos están dando nos están mostrando que un tercio de la población de niños de 11 años, que dentro de 7 ya están en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo, no están teniendo esas capacidades. Entonces, se produce este fenómeno que conocemos con el nombre de reproducción intergeneracional de la pobreza, ¿no? Porque son niñas y niños que provienen de papás y de mamás que también tienen pobreza educativa. Ahí hay un círculo vicioso que creemos nosotros que se puede llegar a cortar con políticas públicas enérgicas y precisas acerca de esa realidad. ¿Cómo cuáles? Si se puede resumir, estoy preguntando por una enormidad, pero ¿qué herramientas piensan ustedes? Bueno, lo que nosotros logramos hacer con el estudio es tratar de focalizar cuáles son los sectores de nuestro país que están más afectados por este fenómeno de pobreza y se los puede localizar perfectamente a nivel de escuela, digamos. O sea, uno puede saber cuáles son aquellas instituciones educativas que están teniendo los peores rendimientos y que, digamos, ahí el Estado puede actuar de manera directa, ¿no? Obviamente que se requieren recursos económicos, se requieren esfuerzos fiscales, también, pero el primer paso creemos que es necesario la focalización y el lugar donde están efectivamente localizados aquellos chicos que están teniendo problemas de pobreza de aprendizaje, para poder fortalecer ese capital humano que necesita generarse para poder insertar el día de mañana en el mercado laboral a esta generación de jóvenes que, se nos están escapando de las manos. Pensemos que estos niños tienen hoy 11 años, es decir, que en el 2010 nacieron en el 2010, ¿sí? Nacieron conjuntamente con uno de los programas más ambiciosos, si se quiere, de combate a la pobreza, que es la Asignación Universal por Hijo. O sea, estos son niñitos que ya han sido apoyados por el Estado, pero que vemos que si bien ese programa ha logrado acercar a la escuela a muchos chicos que estaban fuera, la deuda que se tiene ahora es con el tema de la calidad. Y ahí es donde creemos que esta identificación de dónde están los peores problemas de calidad es el paso primero inicial para esa política pública dirigida a ese sector de la población. A la nota le hemos titulado La Argentina desigual, porque también ustedes, a partir de este informe pueden poner de relieve o ponen de relieve la situación particular del norte argentino. Cuéntenos, Jorge.
claro, lo que nosotros encontramos es que así, ante una primera mirada, hay un fuerte diferencial entre regiones o provincias de la Argentina en lo que hace a pobreza económica, pobreza monetaria y pobreza estructural o por necesidades básicas insatisfechas, pero eso se diluye un poco en lo que hace a nivel de pobreza educativa o pobreza de aprendizaje, ¿no? O sea, se ve una Argentina más homogénea en términos educativos si uno mira provincias o regiones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando bajamos a niveles de desagregación menores? Cuando miramos municipios, departamentos, localidades dentro de nuestro país, y ahí las diferencias se amplifican brutalmente. Encontramos, por ejemplo, un departamento o una localidad en Santiago del Estero que tiene un 67% de niños en situación de pobreza de aprendizaje. O sea, 2 de cada 3 niños están en situación de pobreza de aprendizaje, frente a una media nacional que está en el 28%. O sea, hay diferencias territoriales que son gigantescas, abismales, y eso es una desigualdad de oportunidades tremenda. O sea, no podemos hablar de igualdad de oportunidades si no empezamos por ese pequeño detalle, pequeño gran detalle, que es la diferencia de calidad educativa. Y eso se ve mucho abriendo el análisis a localidades pequeñas, a municipios y a localidades que están dentro de los municipios, ¿no? Y como decía ante la pregunta anterior, llegar en lo posible a la escuela. Cosa que pudimos hacer en este informe, lo hicimos, llegamos a nivel de escuela, digamos. Pudimos localizar escuelas que tienen situaciones críticas de pobreza de aprendizajes. Jorge, gracias por los datos que son una marca más respecto de situaciones tan preocupantes en nuestra Argentina. Gracias por su tiempo. Por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes por la difusión. Muy amable. Ha sido un muy placer. amable Adiós. usted, un abrazo fuerte.